Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia del rey Viserys II, el 10º de la dinastía Targaryen que gobernó en Poniente. Como preludio, quiero recordaros que si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo, la mejor manera de hacerlo sería comprando mi nueva novela, La Sombra de Draenlar, un libro de fantasía épica que seguramente os encantará. Viserys nació en el año 122 después de la conquista, fruto de la unión matrimonial entre los príncipes Rhaenyra, la hija del rey Viserys I y heredera al trono de hierro, y Daemon, el tío de la princesa. Tenía 3 hermanos maternos, 2 hermanas paternas y un hermano mayor de su misma sangre llamado Aegon. Tan solo tenemos 3 datos de la infancia temprana de Viserys. El primero es que cuando nació era más pequeño y menos robusto que todos sus hermanos, aunque demostró ser de lo más precoz. El segundo era que depositaron un huevo de dragón en su cuna, como hacían con todos los príncipes Targaryen, pero que, por desgracia, su huevo no llegó a eclosionar, si bien Viserys cargaba con él en todo momento. Y el tercero es que pasó aquellos primeros años en Rocadragón, donde compartió habitación, lecciones y juegos con su hermano Aegon, de quien se volvió inseparable. En el 129, su abuelo y tocayo el rey murió mientras dormía, su tío usurpó el trono que le correspondía a su madre y así estalló la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Viserys pasó los primeros meses de la contienda en Rocadragón, hasta que a finales de año su hermano Jacaerys, preocupado por su seguridad, envió a Aegon y a Viserys a Pentos, donde deberían permanecer hasta que su madre ganara la guerra. No obstante, al mismo tiempo que eso ocurría, la alianza entre las ciudades de Myr, Lys y Tyrosh, conocida como la Triarquía, se unió al bando enemigo y envió 90 buques de guerra al oeste, encontrándose por el camino a la Coca donde viajaban Aegon y Viserys. Los barcos que escoltaban su navío acabaron hundidos o en manos de la Triarquía, y la Coca fue capturada. Aegon consiguió salvarse montando a su dragón y huyendo de vuelta a Rocadragón, pero Viserys, como no tenía dragón, se quedó atrás. Con tan solo 7 años, tuvo la sangre fría necesaria como para esconder su huevo y vestirse de harapos manchados de salitre para hacerse pasar por un vulgar aprendiz, pero desgraciadamente lo traicionó uno de los auténticos grumetes y Viserys acabó siendo cautivo de la Triarquía. A continuación tuvo lugar una batalla naval en la que la Triarquía se enfrentó a la flota de Rhaenyra, pero, aunque el bando de la reina obtuvo la victoria, al término de la batalla ninguno de los supervivientes supo identificar con seguridad el barco que transportaba a Viserys, y las bajas fueron tan cuantiosas que ambos bandos dieron al príncipe por muerto, ahogado, quemado o descuartizado. Esta deducción no podía estar más lejos de la realidad, porque el barco de Viserys sobrevivió y se las arregló a duras penas para volver a Lys. Mientras la danza de los dragones tenía lugar en los 7 reinos y morían sus padres, sus tíos y la mayoría de sus hermanos, Viserys fue cautivo de Sharaco Lothar, el gran almirante de la Triarquía. Sin embargo, la derrota lo desacreditó y no tardó en verse rodeado de enemigos que ansiaban su perdición, así que Sharaco Lothar acabó vendiendo a Viserys al magíster Banbarro Bazzane a cambio de su peso en oro y una promesa de apoyo. Pero no mucho después, Sharaco fue asesinado, lo que desencadenó una guerra abierta entre las 3 ciudades de la Triarquía. En medio de aquel caos, Banbarro juzgó prudente ocultar que poseía a Viserys, le prohibió abandonar los terrenos de su mansión, pero le dio sus propios aposentos, le hizo comer con él y su familia, le otorgó instructores que se encargaban de versarlo en lengua, literatura, matemáticas, historia y música, e incluso contaba con un maestro de armas que le enseñaba esgrima, arte en el que pronto descolló. Sin embargo, Banbarro murió en las tierras de la discordia en el año 132 y Viserys fue a parar a manos de otro noble, llamado Lysandro Rogare, cuya ascendencia se remontaba a la antigua Valiria. Con 10 años, Viserys era un muchacho tan deslumbrante que Lysandro pensó en ponerlo a trabajar en un burdel de su propiedad, pero entonces el príncipe se identificó y Lysandro le concedió la mano de su hija, Lady Larra Roger, una joven bellísima de tez pálida que, no obstante, era 7 años mayor que Viserys. Y he aquí que, 2 años después, el hermano de Lysandro se encontró de casualidad con Lord Alyn Velaryon en Lanza del Sol, a quien comunicó que Viserys estaba con ellos, haciendo que Alyn comprometiera al trono de hierro a pagar un enorme rescate a cambio de que Viserys regresara a Poniente. De esta forma, cuando Viserys tenía 12 años, pudo viajar al fin de Lys a desembarco del rey con su esposa. De su antaño extensa familia, los únicos que quedaban vivos eran sus hermanas paternas y Aegon, su hermano 2 años mayor, que ahora era el rey.
Viserys era alegre, lleno de encanto y rebosante de vitalidad. Aunque no tan alto, fuerte ni atractivo como su hermano, era claramente más listo y curioso. En el banquete que se celebró para su bienvenida, ya confesó que, a pesar de su temprana edad, había consumado el matrimonio con su esposa, lo cual se demostró cuando al poco tiempo anunció que Larra estaba encinta. En la tercera luna del año 135 nació su primer hijo, a quien Viserys llamó Aegon como su hermano y le puso un huevo de dragón en la cuna, tal como era costumbre. Salvo por alguna riña puntual, el rey Aegon y el príncipe Viserys se volvieron tan inseparables como cuando eran niños y vivían en Rocadragón. Pero he aquí que el padre de Larra murió en extrañas circunstancias ese mismo año, lo que desencadenó a que su negocio se hundiera, sus hijos fueran perseguidos y los hombres de la antigua mano del rey, Lord Anwin Peake, se amotinaran para hacerse con el poder en la Fortaleza Roja. Entre sus intenciones se incluía la de capturar a Larra, pero Viserys y Aegon la defendieron y consiguieron levantar el puente levadizo que separaba su torre del resto de la fortaleza, aislándose así durante 18 días, hasta que en un ataque de ingenio, Viserys consiguió que sus enemigos delataran que todo era una conspiración. Gracias a eso, todos fueron atrapados y sentenciados excepto Lord Peake, cuya culpabilidad no se pudo demostrar, y en todos los juicios que siguieron, Viserys estuvo presente, a menudo acompañado por su esposa, que lucía un abultado vientre a causa de su segundo embarazo. Al año siguiente, Larra parió a su segundo hijo, un niño grande y saludable al que Viserys llamó Aemon. Se organizó un banquete de celebración y cundió la alegría por el nacimiento del nuevo príncipe, aunque puede que su hermano Aegon no la compartiera, porque lo sorprendieron golpeando al bebé con el huevo de dragón que le habían dado en la cuna. Por desgracia, con esto termina la narración referente a Viserys que se encuentra en el libro de Fuego y Sangre, por lo que, para conocer el resto de su vida, debemos recurrir a El Mundo de Hielo y Fuego, que como sabéis, es mucho más parco en detalles. Sabemos que Larra nunca se sintió parte de la corte y nunca fue feliz allí. Aegon era un joven atractivo y encantador, pero caprichoso, irresponsable y dado a los placeres, que le causó muchos pesares a Viserys. Aemon era tan hábil que se ganó la espada Hermana Oscura y se convirtió en el caballero más noble que ha existido jamás, y en el año 138 nació su último vástago, una hija llamada Naerys, que amaba a Aemon y quería hacerse septa, pero Viserys la casó con Aegon en el año 153, haciéndola llorar. En algún momento, Larra los abandonó para volver a Lys, lo que hizo que Viserys se endureciera y perdiera parte de su encanto natural. Viserys fue la mano de su hermano durante sus últimos años y, juntos, resolvieron en consonancia y con habilidad los tumultos que quedaron tras la danza de los dragones, uno de cuyos incidentes fue la aparición de varios pretendientes al trono que aseguraban ser el príncipe Daeron, pero en todos los casos se demostró que eran meros impostores. Además, los dos hermanos intentaron recuperar los dragones de la casa Targaryen. Por sugerencia de Viserys, Aegon ordenó que trajeran 9 magos de esos para que provocaran la eclosión de los huevos con sus artes, aunque no sirvió de nada, y la casa real se quedó al fin sin ningún dragón. Aegon murió de tisis en el año 157, dejando en el trono a su hijo mayor, Daeron, un muchacho de 14 años. Quizá debido a su simpatía e inteligencia, o quizá debido al recuerdo de lo sucedido durante la regencia de Aegon, Viserys decidió seguir sirviendo como mano y no instaurar una regencia durante la minoría de edad del rey, quien decidió conquistar Dorne. Viserys se negó, pero ni él ni los demás nobles pudieron disuadirlo, y en el año 158 Daeron consiguió que los señores más poderosos de Dorne se arrodillaran ante él, pero entonces regresó a la capital, estalló una rebelión durante su ausencia, y en el año 160 se vio obligado a volver a Dorne. Derrotados en apariencia, al año siguiente los dornienses accedieron a reunirse para renovar los votos de lealtad, pero lo asesinaron bajo el estandarte de paz, y el príncipe Aemon, el segundo hijo de Viserys, fue herido y capturado. Siguiendo las órdenes de Viserys, los rehenes dornienses que había en la corte fueron arrojados a las mazmorras para ser ejecutados, pero su sobrino Baelor ascendió al trono y lo primero que hizo fue perdonar a los rehenes, para luego ir andando a Dorne y firmar una paz con varias condiciones, entre ellas que Daeron, el nieto de Viserys, se prometiera con la hija del príncipe de Dorne. Además, en su regreso, Baelor consiguió liberar a Aemon, aunque estuvo a punto de morir a causa de las víboras que custodiaban su jaula. Viserys sirvió como mano del rey Baelor, mantuvo el acuerdo de paz con los dornienses y gobernó Poniente en las sombras mientras su sobrino declaraba edictos cada vez más orientados a los asuntos espirituales que a los materiales. Cuando Baelor quiso recluir a sus 3 hermanas para que su belleza no lo tentara, Viserys protestó, pero no sirvió de nada. Aún así, una de ellas engendró a un hijo con Aegon, llamado Daemon Mares, lo que hizo que Baelor ayunara tanto que acabó muriendo en el año 171.
Hay quien dice que Baelor no se mató ayunando, sino que Viserys lo envenenó por el bien del reino, ya que en sus últimos días su sobrino llegó a creer que los Siete habían recurrido a él para convertir a todos los infieles de Poniente, lo que habría provocado la guerra con el norte y con las Islas del Hierro. En cualquier caso, y como no restaban príncipes varones ilegítimos por la línea de su hermano Aegon, con el fallecimiento de Baelor, Viserys ascendió al fin al trono de hierro y se convirtió en rey de Poniente. Por aquel entonces, Viserys tenía 49 años. Había vivido durante el reinado de 6 reyes y había actuado como mano de los últimos 3 a lo largo de más de 14 años, convirtiéndose en la mano más sabia desde el Septón Barth. Como rey, Viserys poseía la capacidad de convertirse en un soberano tan eficaz como Jaehaerys, pues era inteligente y capaz, llegando a reformar la Casa Real y sus funciones, fundar una nueva Casa de la Moneda, fomentar el comercio por el mar angosto y revisar el código legal que había establecido el rey Jaehaerys en un periodo de poco más de un año. Sin embargo, la tragedia quiso que una repentina enfermedad se lo llevara en el año 172, de forma tan sospechosa que se cree que en realidad no falleció de causas naturales, sino que lo envenenó su propio hijo, Aegon, con la intención de sucederle de inmediato. Así pues, con esto termina la historia del rey Viserys II, así que aquí termina también mi vídeo sobre él. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.